Señor José Luis Pardo, han pasado 7 décadas de la Guerra Civil Española y a veces uno tiene la tentación de pensar que ha vuelto el tema con tanta fuerza y tanta energía porque no se cerraron bien las heridas, pese a que creo, usted corríjame, la inmensa mayoría de los españoles estuvo de acuerdo en la transición democrática que se hizo. Y las pocas voces, si existieron, o no tuvieron la fuerza o no fueron escuchadas en su momento. ¿Esto es así? Yo, desde luego, formo parte de esa generación que, digamos, ha vivido con cierto orgullo, digamos, la manera como se hizo en España la transición desde una dictadura a una democracia, que fue un momento muy delicado y en el que creo que todo el mundo tuvo que ser, en fin, bastante generoso. La historia, por desgracia, en cuanto se hurga en ella, está llena de sangre y de podredumbre y de muchas heridas mal cerradas, y siempre que se ha hablado de la memoria, bueno, pues la discusión está en si esto cerrará las heridas o las abrirá, pero que la memoria está llena de heridas no hay duda, ¿no? Entonces yo creo que más bien la situación en la que ahora estamos, en la cual realmente aquello de lo que nos habíamos estado enorgulleciendo ahora se pone en cuestión y parece que volvemos, digamos, a revivir los fantasmas del pasado, creo que es una situación completamente innecesaria, completamente artificial y debida, pues, en buena parte a la irresponsabilidad de las personas que llevan, digamos, las tareas políticas, ¿no? ¿Y quiénes son ellas? No, todas en general. No quiero decir que haya un responsable que sea de un partido o de otro. Quiero decir que el sector político es el responsable. Creo que la clase política, digamos, actúa en general. Seguramente no es solo la española, sino la de nuestros tiempos. Actúa en general con unas miras muy cortas, digamos, con unas miras de aquí a 4 años, con unos intereses muy volcados en las próximas elecciones. Y, digamos, una vista un poco más amplia, una digamos, consideración un poquito más elevada de una noción de responsabilidad, tener en cuenta que una democracia es una cosa muy sensible y muy delicada, que aunque parece que algunos se la pueden haber encontrado ya montada, pero efectivamente está montada sobre unos cimientos que siempre son frágiles, ¿no? Yo creo que en general la clase política se ha comportado de manera no excesivamente responsable en este asunto. ¿Pero en el sentido de traer de vuelta el tema? En el sentido, sobre todo, de traer de vuelta el tema en la medida en que, como digo, traer cualquier aspecto de la historia que se remueva siempre genera este tipo de polémicas. Nunca las heridas históricas se cierran del todo, nunca es posible dar satisfacción del todo, digamos, a los que han sido víctimas de la historia, ¿no? La historia está llena de injusticias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no creo que en España esté en peligro realmente la convivencia, pero sí dar esta imagen, sobre todo internacional, de que pudiera estar en peligro la convivencia, yo creo que es una cosa completamente innecesaria, bastante gratuita y que desde luego no corresponde a un deseo profundo de la sociedad española. Y en este sentido, la figura del juez Garzón, ¿qué papel juega? Yo no soy jurista y tampoco puedo, digamos, entrar en el fondo de la cuestión, ¿no? Quiero decir que el juez Garzón es un juez muy polémico, muy discutido. Evidentemente, dicho así, digamos, la causa de la restauración de la memoria de las víctimas del franquismo parece intachable. Ahora, si el procedimiento que se ha seguido para esa restauración es o no el jurídicamente más adecuado, yo no lo voy a decir y creo que deben ser los tribunales los que lo determinen, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces el hecho de que la idea sea buena, ¿no? Y de que además digamos, sea incluso moralmente intachable, bueno, también la idea de la Revolución Rusa era buena, pero luego resulta que la cosa no salió tan bien, ¿no? De manera que yo creo que ese es un asunto puramente jurídico, puramente de los tribunales, y que, como digo, se ha desplazado a un orden desorbitado por la politización de la justicia, que es otro de los grandes problemas que tenemos en España. Paso al título de su último libro de ensayos, Nunca fue tan hermosa la basura, y precisamente sobre el tema.
Usted dice una cosa que todo el mundo comparte, y es que efectivamente la basura es un desperdicio, es algo que no tiene lugar. La cosa se pone peliaguda, por llamarla de alguna manera, cuando entra dentro de esta categoría para asimilarla de alguna manera a aquellos seres humanos que son sobrantes. Y concretamente, por ejemplo, a aquellos que no tienen lugar. Estamos hablando concretamente de la emigración. Entonces, es una imagen desoladora, esto de basura-emigración. Es un auténtico drama humano, desde luego. Probablemente es un drama humano antiguo ya, es decir, no digo que en otras épocas todavía anteriores no haya sucedido, pero digamos desde la época de la Revolución Industrial y desde la que se puede hablar de sociedades modernas, digamos, siempre ha sucedido que ha habido sucesivas oleadas de modernización tecnológica, industrial, social, y siempre ha habido un resto de poblaciones que no se podían adaptar, digamos, del todo a esas sucesivas, digamos, revoluciones tecnológicas, ¿no? Pero bueno, había una cierta solución, desde luego una solución también muy precaria y discutible, mientras duró la época del colonialismo, que era desplazar, digamos, a las poblaciones excedentes en Europa y en Estados Unidos a otros lugares del planeta donde se podía, por así decirlo, reciclar esas poblaciones residuales y depositar esas poblaciones que no encontraban lugar en la metrópolis para impedir, digamos, una situación socialmente explosiva. El problema de nuestro tiempo es que ahora tenemos, como dice con toda razón Zygmunt Bauman, un planeta que está socialmente lleno. Es decir, que ahora ya no hay ningún lugar en donde depositar los residuos, ni siquiera esta clase, digamos, de residuos humanos que son no solamente los inmigrantes, sino todas las poblaciones que se encuentran desplazadas de su lugar, fuera profesionalmente obsoletas, etcétera, ¿no? Entonces, es un tipo por así decirlo, de sufrimiento el que se está generando de esta manera, esta obligación que se impone a los seres humanos de reciclarse constantemente, de redefinirse, de cambiar de lugar de residencia, de profesión, hasta de familia, incluso de sexo, si hace falta, ¿no? Es decir, que genera un tipo de sufrimiento del que todavía sabemos poco y del que necesitamos la colaboración no solamente de la filosofía, sino yo creo de todas las ciencias sociales para dar incluso nombre y voz a este sufrimiento tan propio de nuestra época y hacer con él, pues, en fin, igual que en el siglo XIX Marx encontró la manera de dar una explicación, digamos, teórica de lo que era la explotación de los seres humanos en el terreno económico-laboral, pues tendríamos que ser capaces de dar nombre y voz, como digo, a este nuevo tipo de sufrimiento que es el malestar típico de nuestra época, ¿no? Pero si el sistema genera a estos individuos de forma masiva, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, la cuestión es que, digamos, el ideal que el sistema proporciona es el ideal de un reciclaje total, ¿no? Es decir, que todo el mundo se redefina, se recicle y tal. Este es un ideal que es muy antiguo, ¿no? Es un ideal de una sociedad sin residuos, donde los residuos puedan ser aprovechados, donde incluso, como en el contrato social de Hobbes, pues incluso la envidia, el egoísmo puedan ser reciclados para convertirse en energías socialmente útiles, ¿no? Entonces, una sociedad, por así decirlo, sin basura, en la que toda la basura se pueda reciclar, pues es un ideal muy antiguo. Hoy en día lo tenemos muy vivo, pues por ejemplo en la arquitectura, ¿no? En este tipo de edificaciones que son cada vez más corrientes y muy propias de nuestra época, que no son exactamente esto o aquello, sino que ahora son un hospital, pero mañana pueden ser reconvertidas en un centro de convenciones y pasado mañana en un gran complejo de viviendas sociales, etcétera, etcétera, porque tienen que tener, en cierto modo, como decía Richard Sennett, la transparencia del dinero, es decir, las tiene que poder comprar un señor de Shanghái sin siquiera verlas, ¿no? Bueno, este tipo de espacios, digamos, podemos discutir mucho rato a ver si son muy agradables o no para vivir. Yo creo que no, pero en todo caso, aunque lo fueran, digamos, esto, mientras hablamos de edificios, pues bueno, pues puede ser, como digo, una cosa más o menos discutible, pero cuando queremos aplicar este modelo a las personas, es decir, este modelo de la reconversión y la reciclabilidad indefinida, pues nos encontramos con que las personas tenemos un límite irrebasable, que es que a las personas no nos podemos reciclar indefinidamente, las personas nos morimos, enfermamos, en fin, tenemos un ciclo vital muy determinado. Entonces yo creo que en cierta manera una de las claves del éxito de este modelo
a pesar del sufrimiento que genera, es la ilusión de una vida infinita, de una vida que se podrá siempre renovar, que se podrá siempre reciclar, ¿no? Y creo que pues, una de las labores intelectuales es siempre, digamos, hacer conscientes a las sociedades de este límite que está impuesto por nuestra propia finitud y que es, por muy desagradable que resulte recordarlo, lo único que nos permite vivir mientras vivimos, digamos, dignamente como hombres, ¿no? Toca usted aquí el tema de la no comida, los no restaurantes, los no servidores. Y hubo un tiempo, yo lo recuerdo perfectamente, en que nos reíamos de aquello, en que nos parecía, bueno, que era ridículo la comida chatarra y todo eso. Pero sin embargo, ha ido conquistando cada vez más a mucha gente. Es decir, ¿cómo es posible que se haya producido este enamoramiento? Porque realmente es una fascinación que ejerce, por ejemplo, esta suerte de comida o semicomida en los niños. Sí, sí. ¿Cómo se produjo esto? ¿Cómo fue posible que lo detestado o lo objeto de burla se transformara en lo deseado? Bueno, yo, por ejemplo, tengo por empezar por cogerlo por otro camino, digamos, cuando empezó a hablarse, por ejemplo, en España de televisión basura, ¿no? Entonces siempre todo el mundo decía, bueno, ¿por qué demonios hemos pasado? No es que la televisión española haya sido nunca para tirar cohetes, ¿no? Pero en fin, ¿por qué de pronto ha habido esta invasión de ese tipo de programas de televisión que más bien son no programas o programas basura, donde, en fin, que son un poco escandalosos? Y siempre, digamos, se aduce como causa la dictadura de las audiencias, ¿no? Es que, bueno, es que la gente es lo que quiere ver, etcétera. Pero en realidad las audiencias son bastante dóciles, es decir, las audiencias, la televisión, como casi todos los productos de consumo masivo, pues en fin, allí donde hay una televisión uno va y la enciende y se traga lo que le echen, ¿no? Y cuando era la televisión en tiempo de Franco, pues ponían de pronto Antígona, y Antígona veíamos, ¿no? Sin protestar, claro, no había alternativa. Entonces, yo tengo la teoría de que si ese tipo de programación triunfa, es por dos razones. Primero, por una muy básica y muy propia de nuestra época, es que son muy baratos. Es decir, la comida basura es muy barata. Poner un restaurante o un restaurante basura es mucho más barato que poner uno de verdad. Es más fácil sentar en una mesa para 4 personas a 5, sale más barato que sentar a 4, etcétera, ¿no? Entonces, eso es más barato. Y luego, en el caso de la televisión es manifiesto que yo creo que a los productores de esos programas, aunque nos parezca mentira, les gusta eso. Es decir, que tienen que también asumir la responsabilidad de los que producen ese tipo digamos, de cultura basura, ¿no? Entonces, el triunfo, digamos, de esas cosas que en principio nos parecían rechazables, no por nada, sino porque entendíamos claramente que eso no era exactamente un restaurante, que eso no era exactamente un plato de, en fin, una comida en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pues consiste en eso, en que por una parte es muy barato y por otra parte ha conseguido revestirse un poco con el ropajes del lujo, ¿no? De ese lujo propio de nuestro tiempo, de que es un producto muy sintético, muy limpio, que es rápido, que no genera residuos, que todo al final y desde luego digamos, tiene el encanto de lo que es digamos, consumible rápidamente y de lo que causa una satisfacción inmediata, pero naturalmente, digamos, a los 3 minutos está uno otra vez insatisfecho, ¿no? Me salgo por un momento de nunca fue tan hermosa la basura, porque usted ha mencionado a la televisión y creo que es un buen momento para hablar de periodismo. Usted escribió un artículo dedicado al tema que comienza de una manera muy elocuente y que nos toca muy en el corazón a los periodistas, porque dice que el periodismo sensacionalista, el periodismo amarillo, la nota roja, a lo mejor no son una excepción, sino que son la condición natural de la profesión. ¿Leí bien? Bueno, yo creo que esa dimensión, digamos, de que el periodista tiene que llamar la atención del lector, tiene que buscar, digamos, la atención del lector a toda costa, creo que es una dimensión del periodismo desde su nacimiento. Es decir, que el periodismo es también eso. Ahora, una cosa es que sea también eso y que haya ese elemento, digamos, de sensacionalismo y otra cosa es que sea solo eso, porque evidentemente el periodismo tiene una función en las sociedades industriales modernas de articulación de la opinión pública, una función insustituible. O sea, no cuando decimos a veces, no, es que ahora tenemos una nueva esfera pública que es Internet o que es, bueno,
Internet no es una esfera pública, Internet no es una articulación de la opinión pública, Internet es más bien una exaltación de la privacidad, es donde todo el mundo deposita su ego y además las empresas que gobiernan este asunto son por supuesto empresas privadas, o sea que no tiene nada de asamblea pública. Entonces el verdadero problema estriba en cuando el periodismo se convierte solo en llamar la atención del público, solo en buscar a toda costa más lectores y deja de ser ese factor de articulación de la opinión pública, porque pues digamos, por muchas ilusiones que nos hagamos en torno a si ahora vienen nuevos tiempos y entonces todo está cambiando de pronto, pues lo cierto, creo que tenemos que confesar, es que no tenemos alternativa que no hay un sistema alternativo de formación de la opinión pública que no sea la prensa libre. Es decir, hay otras cosas, hay dispositivos tecnológicos muy interesantes, pero alternativa a eso no tenemos. En consecuencia, dice usted, si le entiendo bien, no hay buen periodismo o periodismo serio si no hay periodismo de opinión. Claro. Es decir, si el periódico no sirve para el periodismo en general, no son los periódicos escritos en papel, ¿no? Si no sirve como articulador de la opinión pública, de la misma manera que en general el trabajo editorial uno no puede pretender que solo se editen obras, digamos, en la tradición de Proust o de Faulkner. Evidentemente que tiene que haber productos editoriales de todo tipo. El problema es cuando solo hay una clase, ¿no? Solo hay una clase y sobre todo cuando la mayoría de esa clase está abocada principalmente a la discusión justamente del soporte donde se va a transmitir esto. Yo creo que por primera vez en la historia de los medios de comunicación se le dedica tanto tiempo al medio en el cual se va a transmitir y no a qué se va a transmitir. Sin duda alguna, yo creo que eso es, sin duda, entre otras cosas, porque evidentemente ahora estamos asistiendo a un momento en el cual los fabricantes de soportes quieren vender sus mercancías, ¿no? Entonces parece que de pronto el soporte lo es todo, pero yo, en fin, recuerdo claramente como en mi juventud pues iba yo leyendo, cuando estaba empezando a estudiar filosofía, iba leyendo unas traducciones horrendas de la crítica de la razón pura de Kant, y yo he leído traducciones, bueno, pero con eso algo se me ha pegado, ¿no? Quiero decir que no es tan importante cuál sea el soporte en el que uno lee, cuanto mejor sea el soporte, más, en fin, más refinada la traducción, mejor la edición, evidentemente mejor, pero lo importante es el contenido. La preocupación que deberíamos tener es qué vamos a leer en el futuro, qué estamos leyendo ya ahora y no cómo lo vamos a leer, porque aunque a mí me pueda resultar un poco extraño leer en la pantalla, que tampoco tengo grandes prejuicios para eso, pero en fin, es verdad que estoy acostumbrado a tener un libro, sobre todo si es grande, y saber, digamos, lo que me voy dejando a un lado y como subrayo. Pero bueno, si otras generaciones pueden tener otros usos, digamos, diferentes. Eso no creo que sea lo importante, pero lo que sí es cierto es que ningún dispositivo electrónico o digital, por maravilloso que sea, nos va a hacer aprender lo que no sabíamos, ¿no? Quiero decir, nadie va a aprender a tocar el violín o a aprender el cálculo diferencial porque tenga un dispositivo tecnológico estupendo. Lo importante son, digamos, los contenidos que vamos a transmitir. Para una persona que tenga una cultura humanística superior, pues desde luego, pues Internet, en general los dispositivos electrónicos, es una bendición del cielo, porque de pronto descubre uno, digamos, una posibilidad de amplificar y de buscar cosas y de acceder. Para el que no lo tenga, pues es un sistema, pues para buscar un vuelo barato a Ámsterdam, o para bajarse una canción de no sé quién, o para descargar pornografía, que son actividades, en fin, en donde sean lícitas, pues totalmente asequibles, pero que no podemos confundir eso con cultura, ¿no? Del periodismo al estado de bienestar. No es que usted le dé esos títulos, pero de una u otra manera, al hacer referencia del estado de bienestar, usted habla de suspensión temporal de la historia, el minuto de, el mecanismo antinatura, como si el estado de bienestar hubiese sido, o lo es bastante enfermizo ahora, una excepción que no se va a repetir. Bueno, el estado del bienestar, o si, aunque esta expresión está muy desprestigiada, el estado social de derecho, digamos, es de hecho una excepción. No solamente en términos históricos, porque en fin, no ha existido durante la mayor parte de la historia, sino geográficos. Es decir, que realmente hay muy pocos países en el mundo en los cuales haya funcionado siquiera como proyecto, porque es verdad que luego las realizaciones son mucho más pobres, pero en fin, la idea de que una prioridad
si no la primera, pues una de las primeras prioridades del Estado debería ser la reducción de las desigualdades de origen social entre los ciudadanos, es una idea que ha funcionado, digo, como proyecto en muy pocos países del mundo durante muy poquito tiempo. Y esto yo creo que es importante cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la cultura del esfuerzo, ya que se ha perdido la cultura del esfuerzo. No, si lo que ha pasado en la historia habitualmente es que lo que más esfuerzo han hecho han sido los que peor lo han pasado y los que menos han tenido, ¿no? Y para ver que hayamos tenido durante un ratito, digamos, la sensación de que un esfuerzo noble podía tener una recompensa, en fin, adecuada y digna, pues ha habido que efectivamente que montar un dispositivo social, económico, hasta militar, monetario, desde luego político, ideológico, muy complicado, como es el estado del bienestar. Y yo también me siento pertenecer a esa generación, digamos, que se ha beneficiado, ¿no?, por lo menos del proyecto del estado del bienestar. Y me sabe muy mal, digamos, el que haya también pues una especie de moda intelectual de contribuir al desmoronamiento del estado del bienestar y al estado social de derecho en general, porque digo lo que decíamos antes con respecto al periodismo, porque no creo honradamente que tengamos una alternativa a eso. Es decir, por mucho que se oiga decir vamos hacia nuevas formas de política y tal, pero bueno, en realidad no hemos inventado ninguna cosa que sea, es decir, por muy quejosos que estemos, con buenas razones, de nuestros tribunales de justicia, de nuestros periódicos, de nuestros parlamentos, etcétera, pues no tenemos alternativas a eso, ¿no? Es decir, no tenemos otras formas de hacer política que sean mejores o preferibles que eso. Entonces yo, en fin, soy partidario de no vender eso demasiado barato, por lo menos mientras no haya claramente una alternativa, ¿no? Los defensores del desmontar el estado de bienestar dan como razón en que es imposible seguir pagándolo. Si eso fuera cierto, sería una razón poderosísima. Sí, yo tengo mis dudas. Es decir, yo comprendo que el estado del bienestar, digamos, tal y como históricamente se ha configurado, naturalmente tiene un defecto importantísimo, el que ya hemos señalado antes, ¿no? Es decir, y es que naturalmente era una cosa para muy poquitas personas en el mundo, ¿no? Y que evidentemente este tipo de proyectos tienen, digamos, un germen de universalidad que exigen por su propia dinámica la universalización, ¿no? Es decir, que de alguna manera el imperativo moral es universalizar ese bienestar, que no es el bienestar físico. Cuando se habla de estado de bienestar, hoy en día casi nos imaginamos a un adolescente obeso comiendo patatas fritas mientras mira la televisión, ¿no? Pero cuando se hablaba del estado del bienestar por parte de los fundadores, es un estado de bienestar jurídico, por así decirlo, donde, digamos, los que menos tienen, los más desfavorecidos, puedan tener alguna oportunidad, ¿no? Entonces, evidentemente que hay, digamos, problemas económicos de gestión del estado del bienestar si lo miramos de manera contable, ¿no? Si lo miramos como si tuviera que ser un negocio rentable, pero es que seguramente si tuviera que ser un negocio rentable, ni la educación pública ni ninguna otra cosa serviría. Pero en todo caso, poniéndonos en lo peor, supongamos que el estado del bienestar, por alguna decisión extraña de los que gobiernan nuestros destinos, resulta inviable económicamente. Bueno, pues yo soy de los que propongo, si tenemos que ir, digamos, al matadero, por lo menos no ir cantando. Es decir, no ir diciendo, qué bien, se va a acabar el estado del bienestar, por fin se acabó. No, bueno, es decir, pues será una verdadera lástima, ¿no? Efectivamente, son muy poquitos los estados que han logrado instalar el estado de bienestar. Pero lo que ha sucedido con los otros es tal vez mucho peor. Es decir, las menguadas actividades que tenían ya ni siquiera la están haciendo. Es decir, han renunciado, han claudicado frente a cosas que eran propias de los estados. Pero lo quiero unir a algo que ha dicho, y usted lo llama mi admirado Richard Sennett. Al final del año pasado él decía que se está terminando la globalización, que lo que existe es una desglobalización. Eso sería una buena noticia, porque si la globalización de una u otra manera ha tenido incidencia en el desmontaje del estado de bienestar, el hecho de que vaya retrocediendo podría beneficiar, digamos, a la otra causa.
Sin duda alguna, yo creo que, no sé si es cierto, ojalá lo sea, el diagnóstico de Sennett, pero desde luego sería una muy buena noticia. Y lo que, independientemente de que ese diagnóstico sea más o menos acertado, lo que sí es verdad, digamos, que la fase del optimismo, donde parecía que la globalización iba a resolverlo todo, pues afortunadamente ha pasado. Ahora, con estas expresiones mismas, globalización, posmodernidad, tercera ola, postindustrial, pasa una cosa muy característica, ¿no? Y es que todas ellas designan, por así decirlo, las ganas que tenemos, por así decirlo, de dejar de ser modernos y de pasar a otra cosa, llamémosle posmodernidad, globalización, tercera ola. Nuevo paradigma. Pero al mismo tiempo la imposibilidad de hacerlo. Me parece que vivimos en la inminencia de un futuro que sí que está a punto de llegar, pero que no acaba de llegar, y cuando creamos un prefijo, pues se desgasta antes de que haya llegado. Y eso es también muy característico de nuestro tiempo. Pero en fin, desde luego, digamos, la globalización, o eso que se ha llamado la globalización financiera, ha sido la causante, y como usted decía con mucha razón, por ejemplo, digamos, fabulosa solución que buscó el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones para, digamos, terminar con el problema de la deuda en algunos países del llamado tercer mundo, fue sencillamente comprar el Estado, ¿no? Es decir, comprar lo que era antes las instituciones públicas, las empresas públicas, convertirlas en empresas privadas, ¿no? Eso evidentemente forma parte del malestar de nuestro tiempo. La desaparición, no tanto del Estado como gran poder, sino la desaparición del espacio público, que es una cosa sobre la que Sennett mismo pues ha trabajado mucho, ¿no? Si hay algo que me ha llamado poderosamente la atención en el libro y que lo he tratado de digerir varias veces con dificultad, es cuando usted asegura enfáticamente que el dolor no enseña nada, que el dolor no sirve para remediar nada, y que lo vemos históricamente, que cuando precisamente surge el dolor, surgen también las peores características de los seres humanos. Y a mí me gustaría contradecirlo y decirle que es cierto, totalmente. Y tomemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, de lo cual estamos celebrando el 65 aniversario del término de esa guerra y del cierre de los campos de exterminio. Allí, en esos campos, se vio lo peor de los seres humanos. Pero no se vio también lo mejor. No dicen los pocos sobrevivientes que aún quedan que si han logrado sobrevivir es porque tuvieron a alguien al lado que le susurró al oído: estoy aquí contigo, no te mueras, sigue viviendo. Seguramente, vamos, no seguramente, es decir, sin duda alguna. Lo que pasa es que habría sido mejor que no hubieran tenido que pasar por eso. Quiero decir, el Primo Levi lo decía espléndidamente, decía, bueno, cuando a los supervivientes de Auschwitz alguien dice, bueno, parece que como si de alguna manera una fuerza providencial hubiera buscado que, digamos, los mejores de nosotros sobreviviéramos para poder contarlo, ¿no? para poder dar testimonio de esto que nos ha pasado, decía Primo Levi, hay que tener en cuenta que en realidad el campo de concentración y el campo de exterminio es la selección de lo peor. Y los verdaderamente buenos, si por buenos entendemos aquellos que no pudieron soportar la miseria moral de vivir de esa manera, aquellos que no pudieron soportar que a ellos mismos o a sus compañeros se les hicieran tales o cuales afrentas, esos, por así decirlo, murieron en la primera oleada. Es decir, esos no duraron nada. Todos los que sobrevivieron, decía Primo Levi, sobrevivimos a costa de hacer pactos con el enemigo, de transitar esa zona gris en la cual teníamos que traicionarnos a nosotros mismos por un pedazo de pan para conseguir vivir un día más. De manera que es una experiencia, desde luego, llena de grandeza y llena de miseria. Pero vamos, yo más bien lo que quería decir cuando decía esto del dolor es, digamos, la idea que me parece peligrosa es la idea de que el dolor pueda ser una inversión rentable a largo plazo. Es decir, que uno pueda invertir el dolor con la esperanza de luego recoger el día de mañana los réditos de ese dolor. No por nada, sino porque, digamos, esto alimenta, digamos, una determinada tensión histórica, una determinada, deriva histórica, cuyos resultados pues conocemos bastante bien en términos de sangre, sudor y lágrimas. Esto tiene que ver mucho con la religión, porque varias religiones, no solo una, han creído siempre que el dolor es una manera de acercarse a Dios.
Sí, sobre todo el dolor, lo decía Nietzsche, claro, el gran problema de la humanidad es el dolor en el sentido de que, claro, si uno decide, por ejemplo, infligirse a sí mismo cierto dolor, bueno, pues digamos, allá él, ¿no? Pero puede ser incluso una forma de autoedificación o de autoentrenamiento, autoadiestramiento, esto no hay quien lo dude, pero digamos, el dolor sin sentido, ¿no? Es decir, que de pronto alguien se descubra que después de haber sido virtuoso o simplemente inocente, pues digamos, le ha tocado una ración de dolor completamente inmerecida, pues es algo insoportable. Entonces es, por así decirlo, muy humano, ¿no? muy comprensible desde el punto de vista humano el buscarle un sentido a ese dolor. Es decir, bueno, ¿acaso es que este dolor, digamos, debo padecerlo porque a cambio de esto voy a tener después tal o cual compensación? Pero las grandes atrocidades, digamos, del siglo XX hacen casi ya imposible, digamos, esa consideración. Es decir, no es posible pensar en un Dios que al final, aunque sea el Dios de la historia, vaya a premiar a los buenos. Es decir, ningún Dios que mereciera tal nombre habría exterminado la cantidad de seres humanos que se exterminaron en los campos de exterminio, no solamente judíos, sino de todas las nacionalidades, ¿no? Y digamos, para cumplir un plan de futuro, ¿no? Es decir, eso es una cosa insoportable. Entonces, la idea de que el dolor es una inversión a largo plazo es una idea que desde luego las religiones han utilizado de todas las maneras, pero que también en la modernidad ha tenido un uso político muy importante. Es decir, el uso religioso de esa idea es muy conocido, pero es verdad que las sociedades modernas han transferido, digamos, muchas de las antiguas esperanzas y expectativas de las religiones al ámbito de la política, creando una especie de religión secularizada que prometía a los hombres un futuro en donde todos sus dolores serían compensados, ¿no? Entonces, aunque es una mala noticia, por así decirlo, el descubrir que nuestro dolor no podrá ser compensado, sin embargo, es yo creo, una necesidad constante el recordarnos por lo menos los peligros que tiene el considerar el sufrimiento como una inversión. Una cosa más sobre la religión. Nombrado usted a Nietzsche, Dios ha muerto. Y tenemos ahora, en estos momentos, una suerte de resurgimiento de la fe, de las creencias. Algunos dicen que es porque demasiados pueblos padecen crisis espirituales. ¿Cuáles son las razones que usted tiene para explicar este fenómeno? A mí me gusta mucho recordar una cosa que decía Kant y que me gusta mucho recordarla porque no se le suele atribuir, pero él la dice y la dice muy bien. Al principio de un librito que se llama La religión en los límites de la mera razón, él dice que la religión es la forma más antigua de la poesía. En un contexto en el cual poesía significa no solamente este género literario que llamamos en sí nosotros, sino en general ficción, ¿no? Narración de ficción, ¿no? Pero es absolutamente comprensible, como antes decíamos, que los hombres necesiten, digamos, de la ficción, de una cierta ejercicio poético, justamente para consolarse de los muchos despropósitos y de los muchos disparates que la historia produce constantemente en sus vidas. Pero de ahí a confundir, digamos, la ficción con la realidad hay un trecho, ¿no? Entonces yo creo que el prestigio o el retorno, el relativo retorno de las religiones, una vez más, debe ser interpretado, yo creo, en el contexto de un declive del espacio público y de un declive de la vida pública en detrimento, digamos, de la vida privada. La religión es casi como un fenómeno estético, es casi un fenómeno indiscutible, que aboca, digamos, a las poblaciones a unos valores últimos que solo podrían solventarse en un escenario, por así decirlo, de violencia, porque, en fin, todas las teologías son dogmáticas y no parece que ahí pueda haber grandes motivos de acuerdo. Y, digamos, es la eliminación, la progresiva disminución del espacio público, del vaciamiento, digamos, de la función del espacio público, lo que hace que cada vez más ese espacio vacío se convierta en un conflicto de culturas o de civilizaciones o religiones, como decíamos en un momento. Señor Pardo, con esto yo voy a concluir. En esta conversación que hemos tenido con Radio Nederland, hemos hablado, por tomar sus últimas palabras, de esta reducción dramática del espacio público. Hemos hablado de una u otra manera, de la mediocridad de la clase política, y no solo de un país, sino de muchísimos países.
de el desmontaje del estado de bienestar y no hemos alcanzado, lo dejamos para otra ocasión, hablar de la inseguridad y del término de las certezas. Menudo mundo el que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pues sí, yo recordaba hace poco que cuando yo tenía, ni siquiera puedo decir cuando era joven, casi cuando era pequeño, ¿no? A pesar de, en fin, de vivir en un entorno más bien humilde, yo pertenezco a una generación en la cual no sé muy bien por qué motivo, supongo que es por motivos generacionales y sociológicos, yo y todos los que me rodeaban de mi edad estábamos absolutamente convencidos de que fuera cual fuera lo que hiciéramos en la vida, íbamos a vivir mejor que nuestros padres, íbamos a estar seguros que vivíamos mejor, ¿no? Y ahora eso está verdaderamente en entredicho, ¿no? Es decir, ahora no podemos asegurar que nuestros hijos vivan ni siquiera, digamos, como hemos vivido nosotros. Eso es dramático, eso es un fracaso, digamos, que tenemos que asumir como generación y como, en fin, como ciudadanos, ¿no? Y precisamente por eso, como digo, ninguna tarea es tan urgente como la de pensar, digamos, esta nueva pobreza a la que nos encontramos y conseguir, digamos, articularla teórica y prácticamente de cara al futuro, porque soluciones tenemos muchas, pero lo que necesitamos ahora es saber cuál es exactamente el problema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Habíamos estado enorgulleciendo, ahora se pone en cuestión y parece que volvemos, digamos, a revivir los fantasmas del pasado. Creo que es una situación completamente innecesaria, completamente artificial y debida, pues, en buena parte a la irresponsabilidad de las personas que llevan, digamos, las tareas políticas. ¿Y quiénes son ellas? No, todas en general. No quiero decir que haya un responsable que sea de un partido o de otro. Quiero decir que... el sector político es el responsable. Creo que la clase política, digamos, actúa en general. Seguramente no es solo la española, sino la de nuestros tiempos. Actúa en general con unas miras muy cortas, digamos, con unas miras de aquí a 4 años, con unos intereses muy volcados en... Señor José Luis Pardo, han pasado 7 décadas de la Guerra Civil Española y a veces uno tiene la tentación de pensar que ha vuelto el tema con tanta fuerza y tanta energía porque no se cerraron bien las heridas, pese a que creo, usted corríjame, la inmensa mayoría de los españoles estuvo de acuerdo en la transición democrática que se hizo. Y las pocas voces, si existieron, o no tuvieron la fuerza o no fueron escuchadas en su momento. ¿Esto es así? Yo, desde luego, en las próximas elecciones y, digamos, una vista un poco más amplia, una digamos, consideración un poquito más elevada de una noción de responsabilidad, tener en cuenta que una democracia es una cosa muy sensible, muy delicada, que aunque parece que algunos se la pueden haber encontrado ya montada, pero efectivamente está montada sobre unos cimientos que siempre son frágiles, ¿no? Yo creo que en general la clase política se ha comportado de manera no excesivamente responsable en este asunto. Pero en el sentido de traer de vuelta el tema. En el sentido, sobre todo, de traer de vuelta el tema en la medida en que, como digo, traer cualquier aspecto de la historia que se remueva siempre genera este tipo de polémicas. Nunca las heridas históricas se cierran del todo, nunca es posible dar satisfacción del todo, digamos, a los que han sido víctimas de la historia, ¿no? La historia está llena de injusticias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no creo que en España esté en peligro realmente la convivencia, pero sí dar esta imagen, sobre todo internacional, de que pudiera estar en peligro la convivencia, yo creo que es una cosa completamente innecesaria, bastante gratuita y que desde luego no corresponde a un deseo profundo de la sociedad española. Y en este sentido, la figura del juez Garzón, ¿qué papel juega? Yo no soy jurista y tampoco puedo, digamos, entrar en el fondo de la cuestión, ¿no? Quiero decir que el juez Garzón es un juez muy polémico, muy...
formo parte de esa generación que, digamos, ha vivido con cierto orgullo, digamos, la manera como se hizo en España la transición desde una dictadura a una democracia, que fue un momento muy delicado y en el que creo que todo el mundo tuvo que ser, en fin, bastante generoso. La historia, por desgracia, en cuanto se hurga en ella, está llena de sangre y de podredumbre y de muchas heridas mal cerradas, y siempre que se ha hablado de la memoria, bueno, pues la discusión está en si esto cerrará las heridas o las abrirá, pero que la memoria está llena de heridas no hay duda, ¿no? Entonces yo creo que más bien la situación en la que ahora estamos, en la cual realmente aquello de lo que nos